Fíjate, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Alguien te predicó, alguien te proclamó el evangelio. No solamente Él nos lava, nos limpia, nos redime para que ocupemos un espacio dentro de la iglesia. Y cuando me refiero a iglesia, no me refiero al edificio, sino me refiero a las personas redimidas, a las personas nacidas de nuevo. Ahora, dice que cuando yo tengo gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando no conoces a ese Dios y no hay gratitud en ti, no sabes cómo acercarte ni aún en el tiempo de la adoración. Algunos dentro del tiempo de alabanza y de adoración parecen juncos. Me da la impresión que no están vivos. A mí, estoy hablando de mí. Pero no solo es eso, sino que cuando se te invita a que expreses, estás mudo. Eso me lleva a seguir hablando para conocer a Dios. Porque si no lo conocemos, entonces ¿de dónde va a venir nuestra gratitud? De ningún lado. De ningún lado. Puede ser que estés entretenido haciendo algo disque para Dios, pero no lo conoces. Como dice el profeta Isaías, no les ha amanecido. Y cuando a alguien no les ha amanecido, amados, vive en tinieblas, vive en oscuridad. Es muy difícil sacarle una palabra de glorificación a Dios si no lo conoces. Ahora, ¿por qué insistir en cómo es Dios? Hablando de esta serie. Porque mira lo que dice el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Repita conmigo el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. De antemano ves fuego y ¿qué hacemos? Llamamos a los bomberos. Cuando vemos fuego, tratamos de apagarlo. Cuando vemos fuego, es una alarma. Hay que tocar la alarma. Hay que llamar a tal teléfono para que vengan los bomberos. ¿Por qué? Porque hay fuego. Vamos a aprender en esta mañana de ese Dios que dice aquí, Dios es. Cuando habla de es, está hablando de su personalidad. Está hablando de algo que lo identifica a Él. Nuestra personalidad lo define nuestro carácter, nuestras facciones físicas. Así nos definimos nosotros. De Dios no tenemos una foto, una fotografía. Por eso muchos nos imaginamos a un Dios que para saber a dónde está, y de repente algunos le llaman un ser superior. Eso es todo lo que dicen. Algunas otras veces dicen el hombre de allá arriba.
Fíjate lo que sucede. Le llaman el hombre de allá arriba. Algunos otros lo han identificado como si fuera el jefe. Es que hay que andar bien con el jefe. Algunos otros, incluso más chabacanos, dicen el patrón. Cuando tú y yo nos referimos a Dios no como Él es, entonces podemos ver que hay una enfermedad espantosa dentro de la iglesia de Cristo porque no vemos su grandeza. Y cuando tú lees el libro de los Romanos, capítulo 1, dice la Biblia que Dios se reveló desde el principio y Dios se reveló a través de la creación, de cual dice el escritor, no tienen excusa. El cristianismo, amados, de cualquier época, ha sido fuerte o débil dependiendo del concepto que tenemos de Dios. Nuestro Dios es soberano. Y muchas veces cuando oímos la palabra soberano, solamente pensamos en el Dios que hace lo que Él quiere. Pero no, cuando hablamos de ese Dios soberano, estamos hablando de un Dios que es excelente, de un Dios que es insuperable, de un Dios que es grande. Fíjese cómo el conocimiento de Dios nos va a llevar a cambiar nuestra conducta. Vamos ahí a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Sé que algunos se han acostumbrado a tener la cita bíblica ahí en la pantalla. Está bien, úsela, pero le digo algo, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque de repente no vas a ver ni dónde están los libros de la Biblia. Entonces puede hacer un ejercicio doble. Ve la pantalla, abre su Biblia y de esa manera usted va ubicando los libros de la Biblia, ¿dónde están? Muy bien, vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice la Biblia: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjate de qué tenemos que alabarnos. De entender, es un verbo, y conocer a quién. A Dios. De eso sí te tienes que gloriar, de que conoces y entiendes a Dios. Mira de lo que no hay que gloriarse. Ve al versículo 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Muchos nos pasamos la vida hablando de nuestros logros, de nuestros trabajos, de nuestras metas. Y hablamos tanto de eso, dice ahí: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Y luego dice: ni el rico se alabe en su riqueza. Habla del sabio, habla del valiente, habla del rico. ¿Es malo ser sabio? No.
¿Es malo ser valiente? No. ¿Es malo tener riqueza de acuerdo al orden de Dios? No. Pero dice aquí, no se alabe. Si tú y yo nos pasamos la vida hablando de nuestras hazañas, eso suena muy vano. Eso no sirve de nada. Pero dice aquí el siguiente versículo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Fíjate, el que se hubiere. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos. Algunos están aquí, pero ni entienden ni conocen a Dios. Esa es la verdad. Por eso, si tú y yo estamos aquí, nuestra labor, nuestra convicción tiene que ser en conocer a Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es hablar y leer y escudriñar esta palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está. ¿Por qué muchos no lo conocen? ¿Por qué muchos no lo entienden? Porque no conocen su palabra. Hoy vamos a conocer a ese Dios que es fuego consumidor. Y yo sé que para muchos, cuando usted dice Dios es fuego consumidor, usted va a tratar de esconderse de ese Dios. Usted va a tratar que las llamas no le peguen en nada. Pero a medida de que usted conoce a Dios y entiende por qué es fuego consumidor, ¿sabes qué? Cuando tú conoces a Dios, andas buscando al Dios de fuego consumidor. Ya no te escondes, sino ahora lo andas buscando porque dices: purifícame, lávame, te necesito. Cuando tú no conoces ni entiendes a Dios, oyes el término Dios es fuego purificador y estás buscando por qué puerta salir, porque no quieres que la quemazón te llegue. ¿Por qué huyes? Porque no conoces a Dios. Entonces es necesario conocer a ese Dios. Por eso dice aquí: mas alábense en esto. Jeremías 9:24, ¿ok? Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Con quién hace misericordia? Con el sabio, con el valiente y con el rico. ¿Juicio con quién? Con el sabio, con el rico y con el valiente. Y justicia en la tierra, ¿con quién? Con el sabio, con el rico y con el valiente. No está despegado uno de otro, pero sí tenemos que entender dónde está la importancia de conocer a ese Dios que es fuego consumidor. Trataré en esta mañana de hablarle de 3 razones por las cuales necesitamos en nuestra vida a ese Dios que es fuego consumidor. Espero hablar de las 3. Entremos a la primera razón. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5. Fíjate lo que dice Malaquías 3:1. Estamos ahí. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene
ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que primero vemos ahí, dice, envío mi mensajero. Había una costumbre en el Medio Oriente. Siempre que un rey quería llegar a visitar a otro rey, enviaba un emisario, un mensajero antes de. El profeta está hablando de ese emisario que sería antes de Jesús. Ese emisario del cual dice Malaquías 1, dice, yo envío mi mensajero, está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno del cual no soy digno. Y Juan el Bautista en algún momento empieza a predicar arrepentimiento y empieza a bautizar a personas para arrepentimiento. Pero él dijo, viene uno que los bautizará en agua y fuego. ¿Me está siguiendo? Ahora, veamos para ir entendiendo este asunto. Llega el mensajero, anuncia a Jesús, aparece Jesús, toda la historia, pero hay algo ahí. Fíjate lo que dice. Y vendrá súbitamente a su templo. Parecía que eso no se cumpliría, pero el relato bíblico de Mateo 21 dice de la entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, vamos ahí, Mateo 21, de una vez. Mateo 21, versículo 12 y 13. Fíjate. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Desafortunadamente aquí vemos a un pueblo que se había desviado del uso correcto del templo. Es decir, que los sacerdotes, los responsables del templo, no les habían hablado con toda libertad y sinceridad para qué se usaba el templo. Así que de repente las personas lo vieron como una forma de negociación, como una forma de quedarme con un dinerito en mi bolsa. Por eso es necesario que cuidemos aún las motivaciones por las cuales yo sirvo a la casa. Sé que muchas veces usted ha visto puntos de venta, pero es necesario que el que está al frente de ese punto de venta tenga claro para qué y por qué. Porque si él está pensando que lo más importante no es venir y sentarse a oír la palabra, y lo más importante él dice, no, es que tengo que salir, no tengo por qué escuchar la palabra. Escuchadme bien, te estás equivocando. Y aunque vienes los domingos, te estás muriendo de hambre. No estás comiendo. ¿Dónde te alimentas? ¿De qué vives? Piénselo. Pero dice aquí que habían cambiado el uso. Y en el momento en que cambian el uso del templo, entonces empezaron a hacer negociaciones. Llega Jesús,
los expulsa del templo, volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ya no llegaba la gente con su paloma para el sacrificio. Afuera se vendían las palomas, algunas de ellas semituertas, algunas minusválidas, eran más baratas que si traían una paloma entera, completa, sin arruga, sin mancha, sin defecto. Fíjese cómo se había distorsionado. Lamentablemente, amados, eso está pasando en el medio en general de la iglesia. Desafortunadamente, alguien empieza un ministerio, llámese cualquiera que sea, y lo primero que está pensando es, si es alguien que quiere cantar, lo primero que piensa aquí es cómo grabo mi primer disco y cómo recupero la inversión y cómo le hago para tener más. Eso ha corrompido. Pastor, pero ¿de qué van a vivir? De algo tienen que vivir. Sí, la Escritura dice que el que al altar sirve, del altar come. Pero cuando la Biblia habla de cuál es mi motivación, qué es lo que yo estoy pensando acá. ¿Por qué? Porque ante una inversión que yo quiero ponerme yo soy un músico, invertí 200,000 pesos. Lo que me urge es recuperar la inversión porque se la pedí prestada a alguien. Entonces yo no estoy pensando en servir para ministrar, sino estoy buscando invitaciones. Corre, busca, se ofrece. Amados, eso estaba pasando en ese entonces. Hoy, de la misma manera, algunos, diciéndose tener un llamado, han transgiversado el verdadero llamado de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces dice que entró, volteó las mesas y les dijo, versículo 13, Mateo 21. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dijo el profeta Malaquías: vendrá súbitamente a su templo. Entonces, cuando Jesús se hace presente en el templo, hace un juicio porque su casa no le estaban dando el uso correcto. Ahora, quiero que vea con mucha objetividad lo que dice el relato bíblico. Cuando echó fuera a los cambistas, cuando echó fuera a los mercaderes, cuando echó fuera, qué interesante es, amados, que en nuestra vida diaria tengamos limpio el templo. Y no me refiero a esta casa, sino mi templo. Porque cuando empieza a estar mi templo limpio, fíjate lo que sucede. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y ¿qué? Ahora entenderá usted por qué hay cosas que en su vida están atoradas y por qué no hay milagros. Porque su templo está sucio. Porque en mi templo no he tenido cuidado. Pero dice la Biblia, Él vendrá súbitamente. Amados, está llegando el tiempo
donde Él está viendo a su iglesia, la está preparando. Él viene pronto por ella. Si usted se da cuenta, el hombre no hay día que no invente un nuevo pecado. Y aún muchos dicen que nos enunciamos como predicadores, estamos buscando, dizque una nueva revelación, pero estamos distorsionando la verdad. Eso no es así. Entonces dice aquí que se arregla el templo y empieza a ver milagros. Vamos a Malaquías 3:2 para regresar a lo que estamos hablando. Versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? De lo que te acabo de hablar. Venida. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces la razón número uno por la cual necesitamos el fuego consumidor, o al Dios de fuego consumidor, es porque Él es fuego purificador. Entonces no viene para destruirnos, Él se presenta para purificarnos. No tenemos por qué huir de ese Dios que es fuego consumidor. Desafortunadamente hoy el Dios que es fuego consumidor lo hemos encerrado en una cápsula de manifestaciones del Espíritu Santo y decimos: eso es lo que es Dios fuego consumidor. Sentí calor, me caí. No quiero decir, no me atrevería yo a decir, eso no de Dios, eso no tiene que suceder. Escuchadme, el problema no es que sentiste calor o que te caíste. El problema es que aún a pesar del calor y aún a pesar del desvanecimiento, tu vida está siendo la misma. Imagínese a alguien que hace unos días vino y me dice: usted oró por mí hace 10 años y recuerdo que usted me dijo algo, incluso hasta me caí. Le digo: ¿eso te cambió? ¿Eso te transformó? ¿Eso te ha hecho diferente? No. ¿Qué es lo que hace falta? Que te arrepientas. ¿Oré por él? No. Lo traje al altar, le di una palabra de arrepentimiento y le dije: mira, es Dios al quien necesitas entender y conocer. Así que cuando la gente dice fuego de Dios, solo está pensando en que las manos le tiemblen. Fuego de Dios y se cae. Fuego de Dios y que aparezca, no sé, algún sentimiento, alguna emoción, llanto, lágrimas. Porque la gente o los predicadores de la supuesta nueva unción han encerrado a un Dios que es fuego consumidor solo en eso. Entonces la gente está buscando a ese Dios que es fuego consumidor solo en esta cápsula. Amados, lo que estamos enseñando esta mañana
no dice eso. Porque incluso cuando él habla del fuego purificador, vemos aquí que el propósito de Dios en su juicio es purificar, es refinar a sus hijos. Y con frecuencia, escúcheme bien, ¿cómo te purifica? ¿Cómo me purifica? Utiliza mis circunstancias. Utiliza los problemas que estoy enfrentando. Utiliza a varias personas alrededor de mi vida. Algunas de ellas no tan amables, algunas de ellas muy amables, algunas de ellas demasiado ásperas, pero cuando el Señor entiendes que Él es el que te está purificando, entonces Él está teniendo el equilibrio para ser todos los días purificado. Aún los problemas, cualquiera que sean, problemas, fallas, pecados, errores, pecados arrepentidos, todo eso son como un combustible para que ese fuego refinador a través de sus llamas nos esté llevando a esa continua purificación. Tu vida nunca será la misma después de una tribulación familiar. Tu vida nunca será la misma después de un problema de salud. Tu vida nunca será la misma después de que te dijeron en los análisis clínicos tienes un gravísimo problema. Pero cuando entiendes que Dios es tu roca, que Dios es tu fortaleza, nunca tu vida será la misma. Si Él me creó, ¿cuántos saben que Dios los creó? Entonces, si Dios te creó, Él te conoce. Él sabe cómo puede limpiarte, cómo puede purificarte. Te va a subir el calor de la prueba a la temperatura correcta. No creas que vas a quedar ahí como un chinicuil tostado. No, Él va calibrando, porque dice, mi hijo soporta. No importa, y sube la temperatura. Y tú dices, Dios, párale. Dios dijo en eso, te estoy preparando, te estoy purificando, porque quiero llevarte a mayor gloria. Algunas veces piensan muchos que la mayor gloria es de lo que hoy recibiste de Dios. Si sentiste bonito, si te caíste, si temblaste y dices, qué gloria, qué presencia. Pues sí, es su presencia. El tema es que la presencia, aun cuando tú la hayas dicho, no te está transformando. ¿Por qué? Porque te guías por tus emociones. El fuego purificador viene para limpiarnos. Y luego dice ahí, como jabón de lavadores. Estamos en Malaquías 3:2. Como jabón de lavadores. Y vendrá sobre nosotros, ¿sí? Jabón de lavadores. ¿Qué hace el jabón? Tú no sabes cómo limpia. Tú no sabes cómo desmancha. Tú le pones jabón a la máquina, a la lavadora, y te olvidas de qué fue lo que sucede en ese tiempo. El jabón de lavadores, entonces Él viene a nosotros. Saca toda la basura que traemos en nuestras vidas. Va a quitar toda mancha. ¿Por qué? Porque si Él es fuego purificador
y Él es jabón de lavadores, entonces Él purifica y limpia, pero nunca te va a destruir, jamás, jamás. Ahora, Malaquías 3:3, avanzamos. Y se sentará, uy, 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 o sea, va a tomarse el tiempo. Dice ahí, y se sentará. ¿Cómo? Dios no será rapidito, mejor hazlo rapidito, Dios. Dijo, no, tranquilo. El que dice qué hace y cómo lo hace soy yo. Así que se va a sentar. ¿Y sabes qué hace cuando se sienta? Ve ahí. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Está hablando de los sacerdotes antiguos, del sacerdocio que quedó manchado. Sí, dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los primeros espejos de la antigüedad no eran espejos como los que hoy usted va y compra. Los primeros espejos de aquellos días eran piezas grandes de metal, ya sea de cobre, ya sea de plata. Y había un líquido, hoy lo conocemos como brazo, es como una crema, que tú la untas en el metal, estás tallando con un trapo hasta que sacas brillo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Así que cuando Él se sienta y dice, a ver, Jorge, a ver, quiero ver qué tan afinado estás. Imagínese los tallones, imagínese las veces que está ahí pasando. Amados, eso duele, porque hay cosas en el momento en que estás viviendo que no sabes por qué están sucediendo. Pero Él sigue tallando, Él se sienta, Él no lleva prisa, Él se sienta. Desafortunadamente, hoy, como todos estamos acostumbrados a lo rápido, porque no hay tiempo, acostumbramos al horno de microondas y en un minuto tiene usted agua caliente, o en unos minutos ya tiene hasta las palomitas listas. Ya no es lo que hacían antes. Arréglenme eso. Ya no es lo que hacían antes. ¿Qué hacían antes? Ponían un recipiente de peltre, le ponían aceite, lo calentaban, ponían el maíz palomero y había que sentarse a que tronara. Tra. Y te asomabas y habías echado como 100 maíces y solo se habían hecho 50 palomas. Las demás estaban quemadas. Hoy no. Hoy, si quedara eso en la bolsa, vamos y le reclamamos a la empresa. Eso nos ha hecho pensar que lo que Dios quiere hacer es rápido, en caliente, ni se siente y vámonos rápido. Dice aquí, escúcheme bien, iglesia, el Dios que es fuego consumidor no te va a maltratar, nunca te va a destruir. Él te ama, Él se sienta porque eres su hijo. Estoy hablando de un trabajo que Él está haciendo con sus hijos. Y dice aquí, se sentará
para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata. Fíjate, y ya cuando está todo eso bien bonito, fíjate ahora lo que va a suceder. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amados, hoy muchas de nuestras ofrendas son injustas. Imagínese llegar el narcotraficante a la iglesia y decir: voy a dar mi diezmo, pastor. Una ofrenda injusta, de injusticia. Pero como no conocemos al Dios que es fuego consumidor, nos presentamos como querramos. Vivimos cristianismos light. Y decimos: es que el Dios del Antiguo Testamento era pesado, cruel. Pero mira, yo vivo a partir de Jesús. Y con Jesús, con mi Chuchito, que me llevo bien. Fíjate hasta dónde hemos pensado que es más light, que es más cómodo, que para eso es su gracia. Escuchadme, la gracia no es una credencial para pecar. La gracia vino como consecuencia de su misericordia. Pero Él se sigue sentando como se sienta el que trabaja con los metales y nos está purificando. Amén. Fíjate lo que dice versículo 4 y 5, ya nomás lo leo así para entrar al segundo aspecto. Estamos en Malaquías 3, versículo 4 y 5. Dice así: y será grata. Fíjate, después de todo eso, amados, después de todo eso, aparece el fuego, te limpia, te purifica. Aparece el jabón, te limpia, te purifica. Versículo 4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A ellos sí viene. A ellos sí les cae la voladora. Sí. El fuego consumidor. Porque dice: vendré, haré justicia al huérfano, al que han defraudado en el salario, al que hace injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a la razón número 2, para conocer al Dios que es fuego consumidor. Vamos a Mateo 3. Mateo 3, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice aquí. Mateo 3, versículo 11 y 12. Está hablando Juan el Bautista. Y fíjate lo que dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí,
cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual Él os bautizará en Espíritu Santo, fíjate, ¿y qué? Y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí hay algo. Juan el Bautista está diciendo una promesa y dice: yo los bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Dios, escúcheme, el Dios que es fuego consumidor, no solamente nos purifica y nos limpia, sino el Dios que es fuego consumidor es una promesa y no una amenaza. Veamos la promesa cumplida. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, ¿era para sentir bonito? ¿Era para que dijeran, Dios ya me bautizó? ¿Era para decir, yo hablo lenguas? ¿Era para decir, yo también interpreto lenguas? No. ¿Sabes para qué era eso? ¿Para qué era esa promesa del fuego consumidor? Para lo que dice Hechos 1:8, versículo 8. Léalo por favor. Para eso es el fuego. Es una promesa. No me tiene que asustar, pero esa promesa sí me va a comprometer. Ahora, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Dios que es fuego consumidor y se manifiesta en nuestras vidas, no es para tener pachangas espirituales. No es para que recibamos emociones agradables y tengamos reuniones preciosas de adoración. ¿Sabes para qué es el fuego consumidor? Para prepararnos para servir. Ahí lo dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está la labor. Y me seréis testigos. Amada iglesia, algo que no tenemos que olvidar es proclamar el Evangelio. Si usted escucha el Evangelio y no le habla a nadie, usted es un testigo mudo. Y aquí dice, me seréis testigos, pero no mudos, porque dice ahí, en Jerusalén, primero tu casa, primero los tuyos, después entonces te vas a Judea, tu colonia, tu municipio, después de Samaria, otras ciudades, y lo último de la tierra, otros países.
Imagínese si usted viene y me dice, siento un llamado de Dios para ir a las naciones. Y yo te diría, ¿a qué vas? Bueno, es que voy a predicar. Ok, ¿a cuántos ya les predicaste aquí? ¿A tu Jerusalén? ¿A tu Judea? ¿A tu Samaria? Amados, el fuego consumidor no es una joya para decir, soy lleno del Espíritu Santo. El Dios que es fuego consumidor es una promesa que me compromete a ir y proclamar. Quiero que lo vea en dos hechos escriturales. El primero está en Éxodo 3. Vamos a Éxodo 3. No voy a leer todo el pasaje, pero sí quiero llevarle a la ubicación escritural. Éxodo 3. Ahí en Éxodo 3 lo que vemos es la manifestación de Dios a través de una zarza ardiente. Lo que más le llamó a Moisés la atención no es que hubiera sido la primera zarza ardiente, porque él había visto muchas. En el desierto las temperaturas son tan altas y esos árboles tan secos que prenden. Así que Moisés había visto muchas zarzas ardiendo. Él había estado ya ahí en el desierto 40 años. Sus primeros 40 años. Cuando sale huyendo de Egipto, se dedica a cuidar unas ovejas que no son ni de él, son de su suegro. Cuida bien las cosas de tu suegro, para que te vaya bien. No, es que de veras, es en serio lo que les, o sea, no es vacile. Él hizo bien esto, le trajo bendición. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ok. Entonces la zarza empieza a arder, y lo que le llama la atención aquí es que la zarza ardía, y digo ardía, pero no se consumía, no se quemaba. Y oyó una voz que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque tierra santa es. Y Moisés se quita las chanclas y dice: Dios, aquí estoy. El fuego no fue para sentir bonito, no fue para decir: uy, por fin Dios te acordaste de mí. Ya tengo 40 años aquí en el desierto y no he visto nada. Es más, no me has hablado. Qué interesante la vida de Moisés. Pero oye a Dios y le dice: quita las sandalias de tus pies. Después que está el fuego delante de él, el fuego no es para decir: me llenó, wow, sentí precioso. No, ¿sabes para qué era el fuego? Aquí está. Le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, versículo 7, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he decidido librarlos de mano de los egipcios. Y dijo: ah, bueno, Dios, eso está bien, qué bueno que tienes esos planes. No, espérame, Moisés, no te lo he dicho todo. El que va a ir eres tú. ¿Cómo? ¿Yo? Sí. El fuego purificador te da una misión que cumplir, que ejecutar. Porque mira, versículo 1 de Éxodo 4. Ahí está la respuesta de Moisés.
Después de todo lo que ya Dios le había dicho en el capítulo 3, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y entonces es cuando Dios empieza con Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y empieza a darle pruebas fehacientes del llamado. Amados, el fuego consumidor es para entender la misión. Otro hecho lo encontramos no voy allá a la historia, pero se la cuento. Está el profeta Elías, están los profetas de Baal, y les dice, fíjate, les dice: el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. ¿Qué sucedió con el Dios que respondió con fuego? Fue Dios y fue proclamado en todo Israel. El fuego no es para decir: soy de otro nivel, soy de otra categoría, Dios ya me dio toda la revelación. No, el Dios que es fuego consumidor es para que tú y yo vayamos y hagamos lo que Él nos está mandando a que hagamos. Amén. Amén. Isaías capítulo 6. Ahí vemos al profeta. Le cuento la historia. Está Isaías en medio de un pueblo inmundo. Sus labios, él dice, son inmundos. Fíjate para qué fue el fuego. Un ángel toma unas tenazas, va a donde está el carbón encendido y lo lleva hasta los labios de Isaías. Isaías quizás dijo: ¿qué estás haciendo? Me vas a destruir. Pero pero Isaías entendía que había ahí presencia de Dios. Isaías dijo: está bien, gracias, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo pagano, tú viniste. Y ese fuego ha sido purificador. Pero ¿qué le dijo Dios? No, espérame, Isaías, no termino. O sea, no creas que es para que sientas bonito. Le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Ja? ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envía a quién? A mi hermano. ¿No? ¿Qué dijo? Envíame a mí. Amados, el fuego purificador, el fuego de Dios, el fuego de su presencia, el fuego consumidor, número uno, es un fuego consumidor que no destruye, purifica y limpia. En segundo lugar, el fuego consumidor es una promesa, nunca una amenaza. Pero en tercer lugar, vamos ahí, es nuestra fortaleza. Amén. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 al 8.
Fíjate cómo este fuego consumidor es nuestra fortaleza. Véalo aquí. Dice, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Fíjate, afligidos en diversas pruebas. ¿Qué son las aflicciones? ¿Qué son las pruebas? Fuego. ¿No hablamos hace rato de el fuego purificador? Que le sube la temperatura y tú estás que ya no sabes qué hacer. Y él dice, tranquilo hijo, tú resistes más. Te estoy preparando para algo más. Por eso es que estás pasando 3, 4 cosas al mismo tiempo. Te estoy preparando. Pero dice aquí, por un poco de tiempo, en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, fíjate, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, fíjate, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y ¿qué? Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? Amados, la salvación de vuestras almas no es en el nuevo nacimiento. La salvación de nuestras almas es, el nuevo nacimiento es la entrada, pero hay un proceso. ¿Cuándo termina? Hasta el día, hasta el último día de vida. Por eso siempre debemos sostenernos. Y que si el fuego consumidor lo vemos manifestado, entendamos 3 cosas. Número 1, el fuego consumidor me purifica y me limpia. Número 2, el fuego consumidor me va a dar fortaleza, pero también el fuego consumidor me está capacitando para una misión. Vea lo que le sucedió el fuego en la vida de Isaías. Vea lo que sucedió con Moisés cuando vio el fuego. Vea lo que sucedió con Elías cuando el Dios que es fuego consumidor se manifestó en el holocausto. Dios es nuestra fortaleza. Amén. Y si Él es el fuego consumidor, entonces nuestra fortaleza es Él. Amén. Ahora, el problema, y creo que con esto estoy concluyendo, el problema, amados, es que hay una tendencia en los cristianos de este siglo, escúcheme bien, donde muchos están pensando que el Antiguo Testamento, o que en el Antiguo Testamento las cosas eran más difíciles, pero que en el Nuevo o con Cristo se han hecho más fáciles y como que más liviano. Escúcheme, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que quedó abrogado, concluido, terminado, fue todo lo que venía con la ley ceremonial. Cristo la cumplió, esa ley ceremonial. Por eso hoy ya no traemos ofrendas de ovejas, de palominos, de tórtolas. Aunque hoy en muchos lugares se están tratando de poner el énfasis a ese sacrificio
y de repente hasta un cordero han llevado y lo han sacrificado delante de la iglesia. Esa es una aberración. Esa es una agresión al sacrificio vicario de Jesucristo. Él sí es un vicario, no es el Papa que se dice vicario. Ahora, en este aspecto, la ley ceremonial se cumple con Jesús. Ya no hay nada que hacer de la ley ceremonial, pero la ley moral está vigente. Y si usted dice, pastor, a ver, dígame cuál es la ley moral, te la digo, o la Biblia lo dice, en 10 aspectos, como que sea la plataforma de lanzamiento. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Ahí están las leyes morales. La ley ceremonial, nada que ver con nosotros. Aun cuando se insista en muchos lugares a judaizar la iglesia, nada que ver con la ley ceremonial. En el nuevo pacto, la ley moral está vigente. Ahora, ¿es más light? No. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y ¿qué? ¿Dónde está lo light? Dice, niéguese a sí mismo. Negarte a ti mismo, amado, es negar ante tus maravillosos y fenomenales planes. Dentro de todos esos planes, lo más importante debería de ser ¿dónde pasaré la eternidad? Ese es el mayor propósito de la gracia. Ya me salvó, ya me hizo su hijo. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 2. Dice la Biblia, uno, 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, fíjate, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el Dios creador es fuego consumidor. Tenía ahí algunos comentarios en la conclusión, pero mejor vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí sola. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a estar listos. ¿Está en Hebreos 12? ¿Sí? Ok. ¿Aguanta la lectura de todo el capítulo? Tanto. En lugar de que yo hable, mejor que la Biblia nos hable. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Como que no lo dijo convencido. Ok, vamos adelante. Fíjate lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. O sea, no es de relevos, no es de rapidez, pero sí de resistencia. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿De qué hemos aprendido esta mañana? Del Dios que es fuego consumidor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Los psicólogos dirían, eso es antipedagógico. Por eso ellos dicen, no hay que disciplinar, déjelo. Está contrario a la Biblia. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero mire lo que sucede con los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Así que si has sentido que el Señor te ha dado unos tablazos, pero si marca morirás, tranquilo, es para que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se había
que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Por el Dios que es fuego consumidor, amados. Ahí está la revelación. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aleluya. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháis al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y me conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella recibamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y mire cómo firma este capítulo: porque nuestro Dios es fuego. Todos unidos, el último versículo. ¿Cómo tendremos reverencia si no conocemos su santidad? ¿Cómo nos acercaremos a un Dios santo si no conocemos la gravedad de nuestros pecados? Tendremos reverencia cuando reconozcamos que Dios tiene el poder, así como de amarnos, también de enviarnos a la condenación de una vez por todas. Pero Él en su misericordia envió a su Hijo, nos otorgó el perdón, pero eso no significa que el Dios que es fuego consumidor haya cambiado de personalidad. Cumplió la ley ceremonial, eso está cancelado, pero la ley moral está vigente. Y el fuego consumidor viene para limpiarnos y purificarnos. El Dios que es fuego consumidor viene para darte la comisión de lo que tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Pero en tercer lugar, el fuego de Dios, o el Dios que es fuego consumidor, te dará la fortaleza en cualquier circunstancia. Amén. ¿Cuántos quieren adorar a ese Dios que es fuego consumidor? Ponte de pie y empecemos a adorarle.